invito a un nuevo viaje, uno que en palabras de Teresa Bilsmont, dé salida al espíritu como quien da salida a un torrente largamente contenido, que anega las vecindades necesarias para su esparcimiento. Arranca un nuevo capítulo dedicado a ti, que gustas de los libros y la literatura. Soy Esteban Poblete y este es mi podcast, Aquí me libro. Hola a todas y a todos, gracias por estar del otro lado en el primer episodio de 2023. Retomo este espacio con una escritora que hace una década fue premiada con el Nobel de Literatura, nada menos. Para muchas personas, entre las cuales me incluyo, dicha instancia fue clave para conocerla, y no hay nada de malo con ello. Después de todo es uno de los valores principales que tienen los premios, ¿no? Vamos entonces a un programa que pretende dejar el cuento por todo lo alto, donde merece estar. Es que hablar de Alice Munro, considerada una maestra del relato contemporáneo por la Academia Sueca, es sinónimo de excelencia. Lo que sigue es el inicio de algunas mujeres. A veces me sorprendo de lo vieja que soy. Recuerdo cuando en verano rociaban con agua las calles del pueblo donde vivía para que se posara el polvo. Cuando las chicas llevaban corpiños y cancanes que se quedaban de pie en el suelo. Y no se podía hacer gran cosa con enfermedades como la polio y la leucemia. Algunas personas con polio mejoraban, lisiadas o no, pero las que tenían leucemia se quedaban en la cama. Y tras unas semanas o unos meses de deterioro en una atmósfera trágica, se morían. Puedes encontrar este cuento en Demasiada Felicidad, del año 2009, un libro relativamente reciente que nos muestra la prosa ya consolidada de la autora canadiense Alice Munro, nacida en 1931. Su carrera literaria nos sitúa ya entrada a la segunda mitad del siglo XX, aunque prefiere ir un poco más atrás porque su interés en la escritura surge en la juventud. Con 20 años ya tenía su primer cuento publicado en una revista estudiantil. Al mismo tiempo conoció a quien sería su primer marido. Cursaba estudios de periodismo, los que abandonó para casarse y ser ama de casa. Esto, como podrás imaginar, pospuso su beta artística, algo que no era ni es excepcional en una cultura que refuerza el rol de la madre y castiga a quienes rompen ese molde. Mucho más en esa época. Cuenta la protagonista de La Jornada que fue criada en esos términos. Llamar la atención o exhibir su inteligencia era lo peor que podría ser una señorita. Era ama de casa, era madre de familia. Escribir quedó relegado a los ratos libres que tuviese y que, según cuenta, fueron importantes para aprender del oficio. Hago un paréntesis aquí para resaltar el valor de esas palabras. Lo mismo a veces peca de ansiedad tratando de publicar a toda costa. Algo que, si bien no es malo per se, puede privarnos de ese tiempo necesario para aprender, para mejorar. Dicho lo anterior, vuelvo a Alice, que igual se dio maña para lanzar su primer libro en el 68. Relatos que serían muy bien recibidos por lo demás. Hablo de La Danza de las Sombras Felices, que es el título en su lengua de origen, y que se publicó en español hace muy poco tiempo ya con motivo de su nuevo estatus tras obtener el Nobel. El título parece adquirir otro significado tras conocer parte de su biografía personal, donde no extraña en absoluto ese sello sobrio, sutil, pero hasta lo cotidiano puede alcanzar la sublimación. La escritura de Munro da poder literario a las vidas comunes, a los sentimientos. Sus personajes no difieren de lo que podríamos encontrar en nuestras propias familias. Quizás cuántas familias contaban con mujeres llenas de talento, y no se les permitió desarrollarse. ¿Cuántas siguen quedando todavía en las sombras? Por suerte la historia de Alice comenzaba a cambiar. La ama de casa seguía volcada a su escritura. En ello estaba su energía. No había vuelta atrás. Tal vez fue uno de los factores que resentió su matrimonio, llegando a divorciarse años más tarde. Pero lejos de echarla abajo, la llevó a retomar la vida académica, regresando a la universidad, sumado al reencuentro con un viejo amor, con el que volvería a casarse, así que mal no le fue. De ahí en más no dejaría de publicar, una novela incluso, pero es claro que los cuentos son la base de su propuesta literaria, una que no solo sabe de momentos gratos ya que también se vio enfrentada al rechazo editorial y las dudas que se ciernen sobre el escritor. Lo que hoy se elogia de su prosa, tanto en forma como en el fondo, fue el mismo talón de Aquiles para ella. Cuenta que esas negativas solían indicar ese rasgo tan doméstico, tan de una casa y ya, como si eso restara valor a su narrativa. Ahora bien, ¿qué hay en su escritura que le da otra capa a lo mundano? Pasar por sus cuentos, donde advierto desde ya que yo no he leído en su totalidad, nos ofrece una respuesta. Su estilo pausado, natural y apartado de las estridencias conduce al lector a eventos de la más variada índole, con hechos o situaciones que vistos con objetividad pueden ser terribles. Así, mientras lees algo aparentemente anodino, te vas sumergiendo en lo más oscuro de la naturaleza humana. La vida misma, con toda su escala de grises, es lo que vas a encontrar en Munro.
no con un afán buenista ni moral, no destaca una mirada autocomplaciente ni siquiera en esos textos de marcado tono autobiográfico. En ese viaje sufriremos y amaremos, pero también haremos sufrir, es inevitable. Pero ojo con esto porque no siempre se aprecia en una primera lectura. La atención en los detalles, el repaso exhaustivo pueden darnos una falsa idea de lo que subyace. Créeme que están pasando cosas y si te detienes o no aceptas esa convención, puedes quedar fuera de un relato atrapante. Hay mucho suspenso en su narrativa. Dicho de otra forma, ella se aleja de la tradición cuentista que da por todo en el primer asalto. La jerga pugilística, tantas veces mencionadas al hablar de los relatos breves, suele indicarnos que este género debe ganar por nocaut, que es la novela la que debe ganar por puntos, en un combate largo. Pues bien, acá vemos una fórmula distinta e igual de eficaz, que le valió el reconocimiento global. Sus cuentos son de largo aliento. Es una especie de nadadora que no busca romper marcas con su velocidad, más bien es esa nadadora de fondo. No trepida en darle página a las más acabadas descripciones, listados o recuerdos. Ella se toma el tiempo para recrear escenarios tan profundos, en toda su expresión. Tal vez eso explique uno de los apodos que ha recibido, la Chekhov canadiense. Ya hablaremos en el podcast o en el canal del que para muchos es el más influyente de los cuentistas, pero no será hoy. Me valgo de la comparación, sin embargo, para resaltar el estatus que alcanzaba Munro. Además, en ambos casos exhibe una belleza surgida de lo simple. No requieren del lenguaje docto ni son pretenciosos en su manera de escribir. Un mérito considerando que en ningún momento pierden su precisión. Ese rasgo está al centro. ¿Escuchas? Maestra del relato contemporáneo, el episodio dedicado a la escritora Alice Munro. ¿Y qué tiene esta autora para decirle a las y los futuros escritores? Déjame abordar unos cuantos puntos que Alice Munro ha señalado en diversas entrevistas esta última década. Pautas mínimas si quieres, pero que en su experiencia la llevaron a desarrollar su carrera. Sé constante. Puede parecer obvio, pero muchas veces hace falta perseverar. Solo así pueden llegar buenos resultados. En su caso, cuenta que escribe todos los días al menos 3 horas, a veces más desde luego, pero tampoco descuida el descanso mental. Es importante tener otras actividades que permitan tomar un poco de aire. Con seguridad habrás notado que una mente despejada estimula la creatividad. Darte ese espacio te puede favorecer, en caso de que carezcas de inspiración. Por último, y sea cual sea la etapa creativa en la que te encuentres, ten en cuenta que recibirás críticas, positivas y de las otras, claro. Estas últimas pueden herir, y en opinión de Munro, no resultan especialmente educativas. Es que la autoestima es fundamental, tener confianza al escribir, tener confianza en uno mismo, es imprescindible para toda persona que se lanza a la literatura. ¿Tú cómo lidias con las críticas? Espero que bien, si no es el caso, deseo al menos que el mensaje de una ganadora del Nobel te dé el espaldarazo que haga falta. Si tienes algo por decir, ensaya hasta que tu voz se plasme en un papel o en el computador. Como sea, creo haberme explayado demasiado. Es momento de hacer mención a sus libros, o al menos a algunos que sí o sí deberías tener en tu radar. A lo ya referido minutos atrás, añadiría algo que quería contarte, o quien te crees que eres, del 74 y 78 respectivamente. También, Amistad de Juventud, que como adelanta su título, reúne historias donde la nostalgia se maneja con sutileza y sin melodrama. Aunque en realidad cualquier elección que tomes parece perfecta para entrar en su mundo. Para mí, fue demasiada felicidad, dejándome llevar por reseñas que aparecieron tras el Nobel. De hecho, a ese libro pertenece el relato del que tomé un pequeño extracto al iniciar esta jornada. ¿Te interesa conocer esa historia? Usualmente incorporaba cuento en el podcast, pero ahora quiero hacer algo diferente. Subiré en mi canal de YouTube, Otra Jornada Extraordinaria, el relato para que puedas escucharlo ahí, y así no extender más de la cuenta este podcast. Suscríbete, que en unos días más ya lo encontrarás disponible. Si te gustó este programa, te invito a escuchar el resto de la temporada. Recuerda también seguirme en Spotify para no perderte los nuevos contenidos. Con esto comienzo a despedirme. Ayúdame a llegar a más personas compartiendo el podcast con tus amigos. Para muchos, la figura de Munro todavía resulta ajena y quizá este programa ayude un poco a cambiar dicha percepción. Cada me gusta, cada comentario, te lo agradezco de verdad, de corazón. Te espero para una siguiente ocasión. Soy Esteban Poblete. Aquí me libro.